Vamos a la escena internacional porque el Partido Laborista obtuvo una aplastante victoria en las elecciones parlamentarias del Reino Unido. Para ampliar y para analizar este punto es que ya recibimos a Claudio Fantini. Claudio, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosario? Buen mediodía, buenos días, Lucía, un gusto saludarlas. El gusto, como siempre, Claudio, es nuestro, pero te queremos preguntar en primera instancia, resumir esta histórica votación y también por qué se da este giro en las urnas, que obviamente debe tener un gran significado. Sí, sin lugar a dudas, es un giro histórico porque acá están concluyendo y de una manera muy abrupta 14 años, ¿no? Lo que en términos políticos se le suele ya decir la era, ¿no? Una era conservadora que duró 14 años y vuelve el laborismo al poder. Los últimos gobiernos laboristas habían sido los de Anthony Blair, luego continuados 3 años más por Gordon Brown, que había sido su ministro de Economía, su chancellor, como se le dice allá, canciller es el título que se le da a los ministros de Economía y Finanzas. Esos dos dirigentes laboristas escoceses fueron los últimos gobiernos, la última era laborista, y después vino la seguidilla de gobiernos conservadores, ¿no? El primero fue de David Cameron, en el cual se dio el Brexit. David Cameron era opuesto al Brexit, aunque era un conservador ortodoxo en lo económico, y su chancellor, su ministro de Economía, George Osborne, empezó a aplicar el ajuste que iba a marcar la línea de ortodoxia económica en sentido de ajuste que caracterizó a estos 14 años. El gobierno de Cameron, o Cameron personalmente, no era pro-Brexit, pero la idea de salir de la Unión Europea, que la inició Nigel Farage en el partido de la extrema derecha, que por ese entonces se llamaba el United Kingdom Independent Party, el partido independiente del Reino Unido. Bueno, ya había hecho metástasis la idea del Brexit en el Partido Conservador y le generaba dificultades para gobernar a Cameron. Por eso Cameron convocó al referéndum apostando que ganaría la opción Remain, la opción permanecer en la Unión Europea, pero ganó la opción Brexit, y ahí Cameron tuvo que renunciar. Entonces asumió como primer ministra Theresa May, la segunda mujer, la primera fue Thatcher, en gobernar, encabezar un gobierno británico. Theresa May intentó lo que se le decía el soft Brexit, el Brexit suave, una salida minuciosamente acordada y suavemente aplicada, minuciosamente acordada con Bruselas, con la Unión Europea. Pero pronto el ala más brexista, el ala más extremadamente partidaria de salir de Europa, con el liderazgo de Boris Johnson, empezó a presionar a Theresa May, también presionaba Donald Trump, que era presidente de Estados Unidos, y también apostó a que Gran Bretaña rompa con la Unión Europea. Bueno, finalmente Theresa May cae, entonces sube Boris Johnson. Boris Johnson eh, aplicó el hard Brexit, el Brexit duro, ¿no? Y sacó de un tirón al Reino Unido de la Unión Europea. Pero después vino el COVID, los escándalos por las fiestas que organizaba Johnson en el 10 de Downing Street, cuando regía la cuarentena por la pandemia de COVID, termina cayendo Boris Johnson. Entonces vino la primera experiencia libertaria en el mundo. Muchos dicen que es Milei, el primer ultraconservador, el primer libertario que llega al poder en un país en el mundo. Bueno, pero hay una experiencia, fue muy breve, fue efímera, la de Liz Truss. Cuando cae Boris Johnson, sube Liz Truss, que era del área del sector libertario del conservadurismo, del partido Tory, el partido de los conservadores, ¿no? La cuestión es que
la experiencia de Liz Truss cuando impulsó medidas económicas, hizo un lineamiento de carácter libertario. Los conservadores proyectaron las consecuencias que iba a tener esa línea económica, entonces la sacaron del poder. 44 días solamente duró en el 10 de Downing Street Liz Truss. Entonces asumió Rishi Sunak, el primer ministro británico que no es anglicano, sino de religión hindú, porque su familia procede de la India, pero ya era demasiado tarde. El Brexit no tuvo los resultados que los Brexiters, los partidarios del Brexit, decían que iba a tener. El ajuste salió mal, empobreció a las clases medias y bajas, pero no provocó ninguna trepada de la economía. Por el contrario, hubo impuestos altos, pero en niveles récord, y hubo además lo que la revista especializada The Economist caracterizó como el estancamiento más duro y prolongado en 2 siglos, ¿no? Bueno, en el marco de esa tremenda crisis llega esta elección y vemos cómo el ala más recalcitrante de los votantes conservadores emigró al partido de la derecha populista que lidera Nigel Farage, y el ala más moderada, los votantes conservadores más de centro, emigraron a la boleta del Partido Liberal Demócrata, mientras que, propulsado por el giro hacia el centro que le dio Keir Starmer al Partido Laborista, había estado liderado por Jeremy Corbyn, que es un izquierdista duro, ideologizado. Bueno, Starmer lo llevó hacia el centro y absorbió una cantidad inmensa de votos que explican este resultado formidable, ¿no? Que llevó a Gran Bretaña a un giro a la izquierda, aparentemente a contramano de lo que va a pasar el domingo en Francia, en las urnas. Bien, Claudio, ¿y cómo se explica que esta derrota casi sin antecedentes haya afectado de esta forma o que los conservadores hayan caído en el último tiempo en este nivel tan bajo? Bueno, porque se da fundamentalmente la decepción del Brexit, ¿no? Boris Johnson, en particular, apoyado por Donald Trump desde el otro lado del océano, por entonces ocupando el despacho oval de la Casa Blanca, y también apoyado en el partido de la extrema derecha, el de Nigel Farage, habían asegurado que el Brexit tendría una serie de consecuencias positivas, incluso en el corto plazo, ¿no? Esa promesa, ese cálculo fue exitoso en Inglaterra, no en Gales y en Escocia, ni tampoco en Irlanda del Norte, en la región llamada el Ulster, ¿no? En Irlanda del Norte, en Gales y en Escocia ganó en el referéndum la opción Remain, la opción permanecer en la Unión Europea. Pero en Inglaterra, que es la que mayor cantidad de votantes tiene, ganó la opción Brexit. Bueno, mientras hubo una expectativa de que el Brexit produjera las consecuencias positivas, sobre todo en lo económico, que Boris Johnson y el ala Brexiter del partido Tory habían asegurado que se producirían, pudieron seguir sucediéndose gobiernos, pero ya el gobierno conservador había entrado en una etapa de turbulencias permanentes a partir del Brexit, a partir del triunfo del Brexit en el referéndum que hizo David Cameron. Las turbulencias fueron permanentes. La anterior era conservadora, la que empezó con Margaret Thatcher y una sucesión de triunfos de ella que la mantuvo en el 10 del Downing Street y continuó, prolongó en el tiempo el primer ministro conservador John Major, fue mucho más estable. Políticamente fue mucho más estable, ¿no? En este caso fue un largo periodo, pero turbulento, e hizo que cuando terminó de convencerse la sociedad inglesa
de que el Brexit no tiene las consecuencias que los líderes brexistas habían prometido, incluso para el corto plazo, entonces empezó a caer el apoyo al gobierno, empezaron a pasar de una mano a otra, de Boris Johnson a Liz Truss, después a Rishi Sunak, pero a esta altura los impuestos ya batían récords históricos y el estancamiento de la economía llegaba también a ese extraño récord, el más prolongado y duro en 200 años. Esto fue lo que terminó de perforar el piso, mientras que el Partido Laborista giró hacia el centro, sacándose del liderazgo al radicalizado Jeremy Corbyn y poniendo al más inteligente y centrista Starmer, que es partidario de la tercera vía, ¿no? Aquella política socialdemócrata de centro que había inaugurado Anthony Blair en la era laborista anterior. Esas son, creo yo, la conjunción de factores que determinó esta catástrofe electoral histórica que ha sufrido el Partido Conservador. Bien, Claudio, gran análisis. Como siempre, te agradecemos y te deseamos un lindo fin de semana. Que pases bien. Rosario y Lucía, un abrazo. Buen fin de semana.